que esto ya no es para mí, que yo ya he llegado tarde. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué voy a iniciar algo nuevo? Con los años he aprendido algo importante. Con respecto al tema de reinventarse, lo difícil no es empezar algo nuevo, no es tener que afrontar, buscar nuevas oportunidades, no es incluso tener que afrontar una enfermedad, es tener que volver a aprender. Cuando somos niños aprendemos fácilmente, somos esponjas. Aprendemos a hablar, a comunicarnos, a caminar y nadie espera que lo hagamos de forma perfecta. Pero sí hay algo curioso. Según nos vamos haciendo mayores, eso se cambia. Ahí ya todo el mundo supone que debemos de saber de todo, no debemos de equivocarnos y muchísimo menos tenemos que hacer preguntas. Durante mucho tiempo yo también pensé así. Después de mi diagnóstico de fibromialgia, mi vida se transforma y ahí tuve que aprender, porque tuve que aprender nuevas formas de moverme, nuevas formas de comunicarme, tener que aprender herramientas y de verdad, teniendo el bagaje que yo ya tenía, eso para mí no era nada fácil, porque de repente, en vez de ser la persona que ayudaba, era yo la que necesitaba la ayuda. Hubo momentos en que me sentí muy torpe, me sentí muy perdida, sentí que esto ya no es para mí, que yo ya he llegado tarde. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué voy a iniciar algo nuevo? Y muchas mujeres como tú que me estás escuchando, estoy segura de que estás pensando o has pensado exactamente lo mismo. ¿Te está gustando lo que estás viendo hasta el momento? Bueno, te recuerdo, 3 cosas hay en la vida. No son salud, dinero y amor, sino 3 cosas importantes y un favor que te pido para que me ayudes a seguir haciendo crecer este pequeño y humilde canal y este ecosistema que es Ikigai Nika. La primera, darle al botón de suscribirse, gratuito, pero me ayudas a que esto se haga cada vez más grande. La segunda, que le des a la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un video o un short sepas que ya tengo algo nuevo que contarte y compartir contigo. Y la última, pero no menos importante, es si este mensaje que estoy dando es importante no solo para ti, sino para alguien que conozcas, por favor, compártelo. Y ahora ya no te interrumpo más, continuamos con el vídeo. Pero eso te pasa no porque no seas capaz, sino porque se nos ha metido la idea de que ya no es el momento de empezar algo, ya no es el momento de aprender algo, ya no es el momento de comprender algo. Y entonces se nos frena. Pero en realidad, cuando se analiza la situación, el problema no es aprender, el problema es el miedo que conlleva. Cuando comprendí esa parte, todo realmente cambió. Porque el aprender no es una obligación, es una demostración de que estamos aquí, que seguimos creciendo, que seguimos siendo parte esencial de la sociedad. Hoy sigo aprendiendo sobre formas de comunicarme, sigo aprendiendo sobre herramientas, sigo aprendiendo sobre cómo funcionan actualmente todas las redes sociales que yo ya conocía, incluso sobre esta famosa inteligencia artificial que parece que nos abruma tanto y que al final es una parte esencial de nuestro día a día y que debemos de aprender y comprender para convivir con ella, tal como nos ha pasado con otras cosas anteriormente a toda nuestra generación. Pero lo más importante es que estoy aprendiendo sobre mí. Porque la reinvención no consiste en tener todas las respuestas, sino en seguir adelante a pesar de no tenerlas.
en seguir adelante con aquello que estás iniciando en un aprendizaje, en un curso, en dar ese primer paso. Eso ya es reinvención. Aunque te parezca que no tiene importancia, que no es un gran paso, pero sí lo es. Ya te estás reinventando. Recuerda, lo más difícil es volver a ser aprendiz. Una vez superado eso, todo lo demás va a ser mucho más sencillo. Cuéntame en comentarios, ¿qué te gustaría de verdad aprender hoy, pero todavía te da miedo comenzar? Te leo. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y bienvenida a Ikigai Mika.